Bueno, una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas, fue la salida del default, el pago a los fondos buitres, y la controversia que existe, que existió, que existe y que va a existir respecto de esta medida del gobierno de Mauricio Macri. Ya está con nosotros el economista Alejandro Roa. Alejandro, ¿cómo te va? Un gusto de verte. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, la noticia es Argentina salió del default. A ver, la noticia... ¿Esto es así? No, la noticia debería ser, la Argentina le pagó a los fondos buitre, porque la Argentina sale del default en el año 2005 con el primer acuerdo con los acreedores externos. En el 2010 se completa, el 93% de los acreedores venían cobrando en tiempo y forma hasta el año 2014, que el juez Griesa dice, hasta que no se le pague a los fondos buitre, la Argentina no le puede pagar al resto de los tenedores de bonos argentinos. Con lo cual, la Argentina, digamos, un default es cuando vos estás quebrado. La Argentina quebró en el 2001, se recompone, los argentinos hicimos mucho esfuerzo en pagarle a todos los acreedores y lo que pasó ahora es que se arregló con el casi 7% de aquellos que no habían ingresado a los canjes, pero no es el fin del default. El fin del default había sido antes. ¿Y por qué algunos diarios titulan el fin del default? Bueno, porque quieren hacer ver que la Argentina pasó todos estos años en default, que no fue así. Lo que sí estoy convencido, que había que hacer un acuerdo con los fondos buitre y llegar a un acuerdo. Ahora, me parece que este acuerdo es muy oneroso para la Argentina. Pensemos que el primer fallo del juez Griesa en 2014 eran 1.500 millones de dólares y se le están pagando casi 10.000 millones de dólares por un acuerdo. Por supuesto que con el gobierno dice que la culpa de estar pagando 10.000 millones de dólares la tiene Cristina, porque en realidad este acuerdo carísimo la tiene el gobierno, la culpa la tiene el gobierno anterior que no pagó. El tema es que si el gobierno anterior pagaba durante el año pasado, se hubiera disparado la famosa cláusula Rufo y tendríamos que haberle pagado el 100%, como hizo el gobierno, los fondos buitre, al resto de los acreedores. Entonces es que no se podía pagar. Ahora, también es cierto... ¿Por qué el año pasado no y este año sí? Porque el 31 de diciembre vencía esa cláusula y a partir de, digamos, del año 2016 esa cláusula no corre, entonces se pudo haber llegado a un acuerdo. Pero perdóname, entonces del 2000, dijiste 2014, ajá, del 2014 al 2016, en el 2014 debíamos 1.500 y ahora debemos 11.000. Ahora se pagaron 9.000 y pico. Pero los intereses, ¿qué tipo de intereses son esos? Bueno, son los intereses que calculó el juez Griesa, que nadie sabe cómo calculó. Por otro lado, el acuerdo con el cual que el gobierno rechazó el año pasado, el anterior gobierno, era mucho menos oneroso que este, con lo cual es fácil llegar a un acuerdo cuando uno paga todo lo que los acreedores tienen. ¿Cuál era el acuerdo del año pasado? Y creo que eran 6.000 o menos 6.000 millones de dólares, algo así. O sea que hoy se ha acumulado una deuda que se pagó, pero a costa de deuda externa argentina. El gobierno más o menos incrementó la deuda externa, o sea, en dólares, ¿no? La deuda que es más difícil de pagar porque no es moneda que emite la Argentina, un 30-35% en 4 meses. Es la colocación de deuda de un país emergente más importante en los últimos 20 años, como lo dijo el Financial Times, no lo decimos nosotros. O sea, es una vuelta al endeudamiento para cerrar un tema que había que cerrar, pero claramente oneroso para los argentinos y para las generaciones que vengan. Yo estaba pensando cuando uno escucha 6.000 millones, 3.000 millones, 9.000 millones, 11.000 millones, dice, bueno, qué sé yo, parece 11, 9, 3, parecen todas cifras chicas. Digo, pero para que nosotros nos pongamos una idea clara de las cosas. Los trenes en la República Argentina tenían, antes que los cambiaran ahora, estos trenes de acá, tenían 60, 70 años. Renovar la parte ferroviaria, todos los ramales, y renovar todo lo que significaba la compra con los trenes nuevos que se compraron a China y demás, salió 3.000 millones de dólares. O sea, la renovación ferroviaria de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que son los dos distritos más importantes de la República Argentina, costó 3.000 millones de dólares. Fíjate lo que puedes hacer con 3.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno actual endeuda a todos los argentinos en 16.500 millones de dólares para cerrar un acuerdo financiero. No es que vienen inversiones a tener fábricas nuevas, a colocar una nueva línea de producción. Digo, es cerrar el frente externo que, repito, había que hacerlo, pero no a este costo. Ahora, según el gobierno, es como que hay un segundo semestre que parece que la Argentina, la primavera, van a llover dólares. La verdad que lo que está diciendo el ministro Peralgar es lo mismo que decía Alzogaray de que había que pasar el invierno.
Están pensando que siempre va a haber algo mejor que lo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente... ¿Es cierto que le va a permitir esto haber pagado a Argentina tener crédito barato afuera? Mira, muy barato no va a ser porque la deuda que se emitió es más o menos entre el 7 y 8%. Es una deuda. Pensemos que el gobierno anterior emitía deuda mucho menos, se emitieron 1.000, 2.000 millones al 8,5, 9 y pico por ciento. O sea que tanto no se ha bajado el costo del dinero. Es más, la tasa de interés en dólares argentina debe ser la más alta del mundo hoy. Eso debería ir bajando a medida que las consultoras y las calificadoras bajen lo que ellos llaman el riesgo país. Ahora, si vos me decís que van a venir inversiones, como dijeron, por ahora no las vemos. Y aparte hay algo que es muy cierto. ¿Por qué van a venir inversiones a un país que está destruyendo su mercado interno? Digo, un inversor viene si vos tenés un país que tiene un mercado interno importante. Ahora, si vos tenés 130.000 argentinos sin empleo, si tenés los salarios del año pasado y los precios de donde cual se te achica el mercado interno, las inversiones podrían llegar solamente para ser un país agroexportador, ¿no? O sea, tener costos bajos en pesos y poder exportar. No vemos por ahora que la Argentina esté tomando financiamiento externo para el desarrollo económico, ¿no? Y no creemos que venga por lo menos en el próximo semestre. Digamos, ¿podía haberse evitado el pago? Vos decís, bueno, había que arreglar. Sí, claro. ¿No es cierto? Había que pagarle a los fondos buitres. Pero en la práctica, ¿cómo crees vos que hubiese habido que manejarlo este tema? Es decir, tenía que haber negociado un año entero, tenía que haber ido a los tribunales de La Haya, tenía que haber... ¿Qué pensás que tenía que haber hecho el gobierno? Mira, primero, no cerrar el acuerdo en 4 meses. Digo, vos si te vas a sentar con un acreedor a pactar un acuerdo, los dos tienen que dejar algo en el camino para llegar a un consenso. Acá se firmó lo que Griesa y los fondos buitres querían. Entonces, tampoco había una necesidad, digamos, el gobierno anterior estuvo 1 año y medio sin cerrar el acuerdo con los fondos buitres y según este mismo gobierno, el año pasado la Argentina creció 2,1% y el desempleo bajó al 5,9%. Bueno, pero en el gobierno te contestan y te dicen, si nosotros no firmábamos ya, los intereses te seguían corriendo. Y si los intereses te seguían corriendo, era más plata que teníamos que pagar. Ahora, yo lo que tengo entendido, que vos cuando te sentás en una negociación y tenés voluntad de pagar, hasta que vos no te pongas de acuerdo le decís al otro, bueno, pará, frená con los intereses. Bueno, porque si no, en realidad, la voluntad de paga que yo tengo se frena con tu cero voluntad de que arreglemos. Por eso te digo que no hubo del lado de los fondos buitre ningún tipo de quita y aparte se pagó en efectivo, cuando vos podías haber pagado tranquilamente menos cantidad en el monto y con bonos argentinos. ¿Por qué tenés que salir a pagarle en efectivo? ¿Pero qué? ¿Pero pagamos con la plata nuestra? No, con la plata que pedimos prestado. O sea, vos pediste un crédito al exterior... No con la plata de la reserva del Banco Central, sino con plata prestada. Nosotros pedimos 16.500 millones de dólares al exterior con bonos argentinos, o sea, como si hubiéramos salido con la tarjeta de crédito, y hoy le pagamos con eso a los fondos buitre, unos 10.000 millones de dólares. Te quedan unos 4.000 para pagos a los importadores que se le debían a los importadores por insumos que habían traído y el gobierno no le había pagado. Entonces, hoy tenemos la misma cantidad de reservas, una deuda externa un 30% mayor y no tenemos inversiones productivas. Lo que yo digo es, lo hubiéramos pagado en bonos, no en efectivo, a largo plazo y con una quita mucho mayor. Prácticamente no hubo quita ni de intereses ni de capital. Nosotros le pagamos al 7% de los acreedores externos de la Argentina el 100% de lo adeudado y al 93% restante solamente aproximadamente el 65%. O sea que el esfuerzo que hizo el 93% de los acreedores argentinos de haber compartido los costos del default de Argentina, hoy a los fondos buitre le estamos diciendo ustedes que aparte no... La vara no fue diferente. Muy diferente. La vara fue diferente. Por eso hay por lo menos ¿Vos te acordás un fondo? la cifra que le pagaron al 93%? La cifra, y más o menos fueron 40.000 millones de dólares que se pagó por el 93% de los acreedores y hoy se le está pagando 14 al 7%. O sea, lo que han ganado los fondos buitre, que digamos, son especuladores, terroristas internacionales, que compraron los bonos argentinos que estaban defolteados, que no valían nada, y esperaron para hacer juicio. No es que son pobres inversores italianos. Sí, vienen en Argentina, están acá en Palermo. Acá y te aseguro que estos bonos, muchos de estos bonos que han salido al exterior, que han colocado estos bancos, que han
embolsado 27 millones de dólares de comisiones solamente, muchos de esos bonos van a ir a parar de nuevo a manos de los fondos buitres, porque es un buen negocio para cualquiera. Hoy en el mundo te presta, y por ejemplo un plazo fijo en Europa es negativo. Vos pones un plazo fijo y la inflación es un poquito más alto que la tasa de interés que te dan en Europa. Imagínate al 7% en dólares. Cualquiera de nosotros que tuviéramos dinero, es un negocio importantísimo en términos financieros comprar estos bonos argentinos, porque la Argentina, a partir del año 2005, tiene una regla de pago en tiempo y forma que es, digamos, que es habitual en el mundo, pero no en los casos argentinos de antes de esa fecha. Entonces tenés bonos muy baratos en términos relativos y con una rentabilidad muy grande. ¿Cómo no vas a llegar a colocar esos 16.500 millones de dólares? Ahora, lo que yo quiero señalar es que el gobierno está vendiendo esto como que vinieron dólares productivos para poner fábricas, para mejorar el empleo. ¿Y no es así? No es así. Esos son dólares que se tomaron en el extranjero para pagarle a los fondos buitres. De ahora en más, deberían venir esos dólares de alguna forma para completar algunos ciclos productivos. Ahora, yo me acuerdo que fue si el presidente o el ministro de Economía dijo el otro día que estuvieron, el ministro de Economía lo dijo, que tenía 140 pedidos de reuniones para poder venir a invertir a la Argentina. Bueno, yo digo, ojalá sea cierto y que vengan. Es mucho eso. Ahora, si vos querés venir a invertir a la Argentina, no podés tener un gobierno que en general y muchos de sus funcionarios fugaron el dinero y lo tienen en plaza offshore. O sea, vos le vas a decir a extranjeros que digan, bueno, traigan el dinero a la Argentina cuando tu clase política hoy en el gobierno tiene el dinero en el exterior. Digo, lo que le van a decir para mí es, bueno, primero tráiganlo a ustedes y nosotros acompañamos un proceso productivo, un proceso de desarrollo. Una de las... yo siempre digo esto, ¿no? Porque es una sensación que yo tengo, ¿no? Una de las... De esta cuestión de por qué Donald Trump le está yendo muy bien en Estados Unidos, tiene que ver precisamente porque Donald Trump le dice a los americanos lo que los americanos cuentan en sus casas, que el sueño americano se terminó. Que si vos te querés comprar un par de zapatillas Nike o un par de zapatillas Adidas, no te la vas a comprar en una fábrica en Estados Unidos. La tenés que ir a buscar en un buque factoría que la están haciendo en el medio del océano Índico, enfrente de las costas de China o de cualquier otro de estos países. Entonces, les está diciendo, loco, despiértense. Acá no hay inversiones. Acá no hay gente que venga a producir a Estados Unidos. Esa es una de los caballitos de batalla que tiene Trump, por lo cual muchos americanos lo están votando. Y esto te habla, me parece, de lo difícil que es que vengan inversiones a los países, cuando vos en realidad en otros lugares del mundo, me parece, tenés costos relativos muy, muy inferiores a los que podés llegar a tener acá. Bueno, pensemos que la Argentina, salvo que el gobierno quiera llevar al país a un modelo como el chino, de salarios pauperizados y todo volcado a la exportación, la Argentina es un mercado interno importante para las inversiones, es un mercado de 40 millones de habitantes. Ahora, vos podés tener algún tipo de corrección en algunas variables, como puede ser algún deslizamiento de las tarifas o algunos aumentos en otro tipo de mejoras para algún tipo de sector. Ahora, vos lo que no puedes hacer es un ajuste fuerte y luego decir que ese ajuste no está ocurriendo. Lo que uno tendría que asumir es que ese maquillaje que hace el gobierno, acaban de decir que hay una sensación térmica de desempleo, dijeron antes que había una sensación térmica de inflación. Me parece que lo que no se muestra o que lo que no existe hoy en la Argentina son políticas de empleo, políticas para paliar el ajuste, con esto de negarlo. Me parece que si vos tenés que hacer algún tipo de corrección, por ejemplo en las tarifas, no podés hacerlas de un día para otro, porque hay varias pymes y comercios de barrio que no pueden afrontar una factura de luz que pasó a lo mejor de 1.000 a 5.000 pesos, y eso trasladarlo a los precios de la gente. Lo que va a haber con esto es una oleada de cierres de pequeñas y medianas empresas y comercios barriales. ¿Y quién se van a beneficiar? Se van a beneficiar las grandes superficies como los supermercados y los hipermercados. El aumento de los servicios, no de luz, de los servicios en general. Sí. ¿Tiene incidencia con el tema de la inflación? Sí, ¿Está muchísima. relacionado una cosa con la otra? Y bueno, pero si vos al final de año vas a tener un 40% de inflación, entonces las tarifas te van a volver a aumentar con ese esquema, te vuelven a aumentar en enero del año que viene. Bueno, por eso el ministro de Energía está diciendo que en mayo puede haber otro reajuste.
Por eso dicen que el año 2007 puede haber otro reajuste. Digamos, lo que disparó la devaluación del 60% del gobierno fue un aumento de la inflación que hace que los costos también empezaron, salvo el salario, que los costos en pesos también aumentaron. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, ahora hay que volver a hacer otra devaluación, eso es otra caída del salario real, esa es otra forma de reducir el mercado interno. Y si se reduce el mercado interno, ¿qué tipo de inversiones puede venir a la Argentina? Pueden ser inversiones que vengan solamente para exportar. El presidente Macri estuvo en una fábrica de neumáticos esta semana y se vanagloriaba que toda esa producción iba a ser para el exterior. Nosotros pensamos que la producción que se hace en la Argentina, si bien es importante exportar, tiene que venir al mercado interno. Un gobierno que descuida su mercado interno para exportar, descuida a sus trabajadores, descuida a esos hogares que se quedan sin trabajo. Estamos en una situación muy complicada en términos que si este ajuste pasa, podemos convertirnos en un país que va a exportar solamente agroindustria y van a quedar muchos argentinos sin empleo, pero no por un corto tiempo, por mucho tiempo. Y tampoco vemos políticas paliativas. Por ejemplo, el otro día escuché que el gobierno no tiene una agenda social. La verdad que no queremos un país donde haya una producción y un modelo productivo por un lado y que el otro sea una limosna o sea una agenda social. Lo mejor para bajar la pobreza, que no lo vemos, es el empleo de calidad, el empleo. Para eso necesitas un mercado interno que contenga a todos los argentinos. Este 5,9 de desempleo que dejamos en el año 2015, los cálculos de consultoras privadas lo llevan a 2 puntos por arriba, o sea, el 8% de desempleo. Y nosotros pensamos que, o el gobierno asumió diciendo que iba a tener un programa de pobreza cero y que el desempleo para que haya pobreza cero tiene que estar mucho más reducido que el 6,5 que lo encontró. Desde el punto de vista de las medidas económicas, la última, esta. Mauricio Macri, el presidente de la Nación, ¿le mintió a la gente respecto de lo que dijo en campaña? ¿Esa sería la palabra correcta a utilizar o no? No, yo creo que todas las políticas del gobierno son maquillaje. No le mintió Macri, lo que dijo en campaña y lo que está haciendo ahora. No, él dijo que iba a devaluar, él dijo que iba a ajustar las tarifas. Lo que no dijo es que iba a ser en esta forma que yo la describo como salvaje. Vos podés deslizar el tipo de cambio de a poco, vos podés reajustar las tarifas en un año. Ahora, si vos haces una devaluación del 60%, después reajustás las tarifas en un 700%, no solamente la de luz, sino también gas y el transporte. Los trabajadores que toman 2 o 3 colectivos para venir al centro, los mataron. Ahora, yo lo que digo es, si vos tenés en plan hacer un ajuste económico, tenés que tener un plan de medidas paliativas. No existe políticas de este gobierno, por lo menos no se las conoce, salvo una, en la que es muy exitoso, que es la política comunicacional. Es la única política efectiva del gobierno de Macri. Gracias, Alejandro. No, gracias, Néstor. Gracias por venir. Bien. Díganme ustedes, ¿vamos a hacer una pausa? ¿Nos vamos a hacer una pausa? En minutos estamos de vuelta.